Ya listo. Entonces, como les comentaba, esta parte de la estadística descriptiva es un proceso que viene dado ya una vez que nosotros hayamos hecho un análisis exploratorio de nuestros datos. Sí, con esto me refiero a todo lo que ya hemos venido haciendo las otras clases, identificar nuestra base de datos, las variables que tiene nuestra base de datos, el tipo de dato que tienen los campos o variables de nuestra base, identificar las observaciones, em, realizar filtros, selecciones si es que es necesario. Y con ello nosotros ya podemos aplicar medidas estadísticas, sí, básicas, así sean básicas como las que vamos a ver hoy día, pero que permitan entender de mejor manera nuestros datos. Entonces, si bien este no es un curso de probabilidad y estadística o de modelización como tal, para poder implementar este tipo de funciones, ¿sí? Para poder implementar esta estadística descriptiva el día de hoy, vamos a ver los conceptos más básicos, ¿no? En este caso de las medidas de tendencia central, sí tenemos la, la media acotada, la mediana, la media ponderada, la moda. Eh, entonces, la media, sí, es el promedio de nuestros valores. Acordémonos que necesitamos para todos estos cálculos, más bien, recordemos que los datos deben ser obviamente numéricos, si no podemos sacar la media de un vector carácter. Ahora, esta media lamentablemente es bastante sensible a valores atípicos. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, para empezar y que entiendan también esta parte de la sensibilidad de valores atípicos, la media es un punto de referencia, ¿sí? Vamos a tomarla a la media como un punto de equilibrio de nuestros datos. Es decir, mm, pueden hacer una línea recta con valores negativos, positivos y el punto cero vamos a tomar como que es la media. Más o menos es una referencia así. Entonces, en torno a esta media, los datos pueden estar dispersos, que aquí vienen ya las medidas de dispersión. Ahora, lo malo de esta media, sí, de este promedio, que no es más que la suma de todos los datos dividido para el total de datos, es bastante sensible a valores atípicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo tener cinco valores. Sí, puedo tener el uno, 2, 3, 4 y el quinto valor es el número 100. Sí, esa media, sí, si yo saco la media de esos valores, va a ser un número relativamente alto, ¿sí? Para los valores que en realidad me están dando mm, mayor información, ¿sí? Que es el uno, 2, 3 y 4. Sí, este valor atípico es el 100 porque no tiene mucha relación con estos primeros valores, ¿sí? Del uno al 4. Si es un valor súper grande, entonces en este caso sería el valor atípico. Y este valor atípico, perdón, provoca que la media también esté expuesta a, a esta sensibilidad. Sin embargo, bueno, es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer es quitar, sí, estos valores atípicos o un porcentaje de los datos atípicos para que la media sea un poco más aproximada a la realidad de nuestros datos. Ahora, la función que vamos a ocupar esto va a ser la función min, sí, que ya la hemos ocupado en algunas ocasiones. Y para esta parte de poder quitar del cálculo estos valores atípicos, vamos a utilizar la media acotada. Sí, la media acotada es de igual forma el promedio, sí, de los valores, pero quitando un porcentaje de las colas. Eh, denme un momentito, por favor.
Listo, disculpen. Entonces les comentaba, esta media acotada sigue siendo igual el promedio de los valores, pero aquí nosotros vamos a quitar, chao, vamos a quitar lo que se dicen las colas, ¿sí? Y con estas colas me refiero exactamente a estos valores atípicos que se presentan. ¿Sí? Sean muy grandes o muy pequeños, siguen siendo valores atípicos, son valores, estos valores extremos, es como que los corta, ¿sí? Y, y luego de eso calcula la media. ¿Listo? Entonces nosotros podemos escoger el porcentaje de datos atípicos que saque, ¿sí? De cada lado, sí, que sea el 10%, el 15%, el 20%. Entonces, esta es la media acotada. Hay que recalcar que aquí, si nosotros no elegimos este porcentaje de la manera adecuada o en función de en realidad nuestros datos, nosotros podemos perder información importante, ¿no? Claro que ya no se tiene esta sensibilidad de los valores atípicos tan relevante porque los estamos quitando. Sin embargo, sí puede que si no manejamos bien este porcentaje de datos que sacamos, se vayan con estos datos de información que puede ser relevante para nosotros. También dentro de estas medidas de tendencia central tenemos la mediana, sí, que es un punto medio de nuestros datos, es el valor medio. Y con valor medio me refiero al que está en la mitad. Y para encontrar este valor medio se tienen que ordenar los datos. Esto es algo que hace internamente ya la función media, si no es necesario que nosotros tengamos los datos en orden. Sí, si tengo una serie del 1 al 10, sí, en diferente orden. Si tengo el 1, el 5, el 8 y etcétera. Sí, hasta completar los 10 valores y no están ordenados, no es necesario que yo los ordene. Sí, la función, perdón, media internamente ya hace este proceso. Sin embargo, lo que se hace y para obtener esta mediana es ordenar los datos, ¿sí? Tener el punto de la mitad, ¿sí? Una vez que ya se han ordenado, de mayor a menor o de menor a mayor. Al ser datos ordenados y simplemente tomar el dato que está en la mitad, no tiene relevancia esta parte de los datos atípicos que habíamos mencionado antes. Así que no hay problema con eso. Eh, Tenemos también la media ponderada, ¿sí? Es otra variante de la media. Ahora este también obtendremos el promedio, pero este promedio va a estar dado en función de una asignación de pesos. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, cuando están haciendo una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, aparece el dato 100 unas 5 veces, el dato 200 aparece 3 veces, el dato 500 aparece 8 veces, etcétera. Entonces, ese número de veces que aparece ese dato va a ser el referente para tomar el peso, ¿sí? El peso que va a tener en este caso el 100 o el 200 o el valor que sea. Al ser una media, también está expuesta a esta parte de los valores atípicos. Y la función que nosotros vamos a usar para calcular esta media ponderada es weighted mean, ¿sí? Tenemos la moda. Así, esta media ponderada al tener la forma que les comentaba antes, por ejemplo, el 100 que aparece 5 veces y etcétera, los datos están agrupados, ¿no? O sea, el 100 no me va a aparecer 10 veces en la tabla como tal, sino va a haber un número, una variable al lado que me diga cuántas veces aparece. Sí, es una frecuencia. Entonces, generalmente usamos esto cuando los datos están de esta forma, ¿sí? Cuando los datos están agrupados de esta manera. La moda
es el dato que aparece con mayor frecuencia, así dentro de todos nuestros datos. Para ello, nosotros vamos a utilizar la función MLB solamente de todas estas funciones que hemos visto para las medidas de tendencia central. La moda va a ser la única que va a necesitar una librería extra que vamos a cargarle. ¿Sí? Entonces tenemos que instalar el paquete que dice modest y cargar esta librería para poder obtener la moda de, de nuestros datos. Respecto a las medidas de posición, tenemos el mínimo, máximo, cuartiles, deciles, centiles. Para sacar el mínimo y el máximo es bastante intuitivo. Aquí en el R utilizamos la función min o la función max. Para los cuartiles, vamos a utilizar la función quantil. Y aquí nosotros en este argumento props vamos a escribir las probabilidades, ¿sí? De las cuales nos vamos a guiar para sacar estos cuartiles. Sí, los cuartiles dividen todos mis datos en 4 partes iguales, ¿sí? Por eso se llaman cuartiles. Sí, entonces esto es un porcentaje, sí, que va a tener la primera parte, va a estar conformada del 25% de los datos, la segunda parte del 25 al 50%, la tercera del 50 al 75% y finalmente la última del 75 al 1%. Es por eso que aquí tenemos que poner las divisiones que se forman. Esta misma idea vamos a seguir para los deciles. ¿Sí? Y aquí en props, para sacar los deciles, lo que vamos a cambiar es este vector de aquí. ¿Sí? Ya no sería un vector de esta forma, ¿sí? Que estamos dividiendo en 4 partes iguales nuestros datos, sino que tenemos que dividir en 10 partes. Ya de 0. O más bien el 10%, de ahí al 20, de ahí al 30, 40, hasta llegar al 100%, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la función sec, ¿sí? Para crear este vector sin tener que estar escribiendo todos los valores. Entonces, una función que empieza en 0,1, ¿sí? Y termina en 1, dando pasitos de 0,1. De igual forma, es la misma idea para los de centiles, ¿sí? En este caso son 100 partes iguales. Y vamos a utilizar de igual manera la función quantil en todos estos. Lo único que cambia es el argumento de la probabilidad. Sí, de esta manera igual se pueden sacar percentiles, lo que se desee, ¿no? Dependiendo de en qué porcentajes se quiere particionar a nuestros datos. Para las medidas de dispersión, vamos a tener la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil y el rango. La varianza me va a dar qué tan... A ver, la varianza es simplemente el cuadrado de la desviación estándar en términos más gentiles. La desviación estándar es qué tan nos da qué tan dispersos están nuestros datos. ¿Sí? Qué tan dispersos están nuestros datos, pero respecto a la media. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? El punto de referencia para esta dispersión va a ser la media. Entonces, ubico la media para que se entienda un poco mejor. Ubico la media y en función de esa media es que se va a dar la dispersión de los datos, qué tan cerca o qué tan lejos están de esa media los datos. Mientras más lejos estén, mientras más dispersos estén los datos de la media, la desviación estándar va a ser más alta. Mientras menos dispersos estén los datos, la desviación estándar va a ser menor. Y la varianza es el cuadrado de esta desviación estándar. Listo, para la varianza vamos a utilizar la función var. Y para la desviación estándar vamos a utilizar la función SD. Dentro de la parte un poco más técnica, matemática, tenemos igual las fórmulas de cómo se obtiene la varianza y la desviación estándar. ¿Listo? Ahora, esta varianza y esta desviación estándar que se obtiene en el R,
¿sí? Con la función var y con la función sd, por la fórmula que tenemos ahí, es la varianza y la desviación estándar muestral. ¿Sí? Es la que obtenemos en el R. Por eso está dividido para n-1. Para el rango intercuartil, tenemos, bueno, para empezar, el rango intercuartil es el valor que nos da la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Para eso, para sacar el rango intercuartil, vamos a utilizar la función IQR, así en mayúsculas. Y para sacar el rango, en cambio es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Sí, ya no entre el primer y tercer cuartil, sino entre ya el mínimo y el máximo de los valores. Y para obtener el rango vamos a utilizar la función diff. No, a ver, primero vamos a obtener este rango de datos con la función range. Y a este rango que nos va a dar dentro del rango el mínimo y el máximo, de esto nosotros vamos a sacar la diferencia con la función diff. Y de esta manera, sí, utilizando la función diff y la función range, obtenemos el rango, sí, que es la diferencia entre el mínimo y entre el máximo y el mínimo. ¿Listo? Eh, ok, entonces una vez revisadas estas medidas, tanto de tendencia central, posición y dispersión, vamos a proceder a ver en el aire cómo funcionan estas medidas que acabamos de ver. Voy a cargar mis librerías con las que he estado trabajando y aparte de eso voy a cargar esta primera librería que dice Modest para poder obtener la moda. Ok, ok, listo. Entonces, para ejemplificar, voy a seguir trabajando con la base de datos Databanco que hemos venido trabajando. Y bueno, en este caso con las variables numéricas de las cuales yo puedo obtener estas medidas. Y para esto voy a hacer el arreglo que hicimos el día de ayer de esta sintaxis de la base. Sí, poniendo en orden los tipos de datos que tienen las variables que vamos a usar en este momento. Perdón. Ok, entonces tenemos aquí la base de datos. Podemos trabajar con la variable monto y con la variable tiempo de servicio en segundos. Ahora, podemos utilizar la función min de la forma tradicional. Escribimos la función min, el vector del cual queremos nosotros obtener la media. Y este na.rm vamos a verlo bastante en estas funciones, que significa que se remuevan los datos faltantes al momento de sacar la media. ¿Sí? Na remove igual true para que estos datos se remuevan. Acuérdense, aquí estoy ingresando a la variable tiempo de servicio en segundos de la data con el operador dólar. Si corremos esta línea de código, vamos a obtener el valor de la media. Ahora voy a quitar este na.rm y ya en este caso no hay datos faltantes en esta variable. Si es que hubieran datos faltantes
dentro de la variable que nosotros estamos sacando la media nos va a dar como resultado NA. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se use en estas medidas el argumento NA.remove. Podemos sacar la media de la manera que hemos visto con el operador pipe, ¿sí? Mediante el operador pipe con el signo de dólar, ¿sí? Vamos a obtener el mismo resultado. Acuérdense, es con el signo de dólar porque estamos realizando una operación dentro de la base de datos, ¿sí? Lo que nos retorna ya es un vector, no es una base de datos, no la estamos manipulando a la base de datos, estamos realizando una operación. De igual manera, podemos calcular esta media con la variable monto. En este caso, sí, la media dice que es de 1996 aproximadamente. Ahora, para la media acotada, como les decía, nosotros vamos a quitar las colas, ¿sí? Es decir, yo quiero que me quite el 10% de mis datos. Ahora, ¿cómo va a ser esto el R? Vamos a aumentar en la variable min un argumento más que se llama trim, ¿sí? Y en este argumento trim vamos a poner el porcentaje que queremos que quite en cada cola, es decir, para abajo y para arriba de los datos, ¿sí? Al inicio y al final, desde los mínimos hasta los máximos. Entonces, lo que va a hacer en este caso, por ejemplo, que dice 0.05, ¿sí? Es el porcentaje. Entonces va a quitar el 5% de los datos del inicio y el 5% de los datos del final. Sí, de manera cuando los datos están ordenados, ¿no? No es necesario que yo los ordene, pero internamente es lo que pasa. Entonces, de esa manera yo obtengo la media quitando el 10% de los datos y si se dan cuenta aquí mi media cambió a 141, de lo que estaba en 155. Puedo seguir cambiando, sí puedo yo poner aquí 0.1 si quiero ya ser un poco más exagerado, que no es lo recomendable. Entonces aquí yo estoy quitando el 20% de mis datos, si se dan cuenta. El 10% del inicio, el 10% del final y mi media va a seguir cambiando. ¿Ok? Y de igual manera uso el argumento na.rm para remover los datos faltantes, si es que hay. Para obtener la mediana es más sencillo, sí, simplemente ponemos el vector al igual que la media, se pone el vector del cual nosotros queremos obtener la mediana y el argumento na.remove. Internamente, como les comenté, lo que pasa es que el R ordena, sí, los datos y se obtiene la mediana. Sí, el dato que está en la mitad. Ahora recordemos que esta mediana coincide con el cuartil 50, ¿sí? Porque está en la mitad. Ok, entonces es 2087 en este caso. Podemos obtenerlo también de la manera que lo hacemos con el operador pipe. Acuérdense, igual la mediana está realizando una modificación. Eh, si yo corro esto, de igual manera me retorna un valor. Entonces está realizando esta modificación, esta operación dentro de la base de datos. Em, y por eso tengo que ocupar el operador pipe con el signo de dólar. Y bueno, finalmente para estas medidas de tendencia central voy a obtener la moda mediante la función MLB. Y aquí simplemente coloco el vector, ¿no? Que yo quiero usar para obtener la moda, que es el dato que más se repite. Ahora, aquí me calcula la moda, sí, en este caso es 84.13 y más. Y aquí me sale un mensaje, sí, no es un error, sí, simplemente es un warning. Y lo que me dice este warning es que por defecto el R me va a calcular esta moda con el método que se llama the short.
Em, si ustedes quieren investigar un poco más, hay métodos que sacan, me parece, mm, utilizando método del gradiente y cuestiones de optimización, sí, son diferentes métodos que existen para obtener la moda. Entonces, si están más interesados en el tema, ustedes pueden eh, argu- aumentar, perdón, aquí el argumento method, que es este, y poner algún otro método para calcular la moda. Sin embargo, este es el tradicional, sí, es el método de short y es lo que retorna cuando sale este mensaje aquí. Preguntas, dudas, comentarios de esta primera parte. Listo. Seguimos con las medidas de posición. A ver, para las medidas de posición, habíamos visto que hay un mínimo y un máximo. Sí, lo que me va a dar aquí es el valor mínimo y el valor máximo de todo mi conjunto de datos y de cualquier variable, ¿no? Obviamente aquí que sea numérica, acuérdense. La manera de escribir el mínimo, si utilizamos la función min, ponemos el vector del cual yo quiero sacar el mínimo y bueno, el argumento de na.remove para que no. Aquí en la moda también pueden ponerle el argumento de na.remove, pero em, no tiene mucho sentido, ¿no? Que la moda sea un dato faltante. Listo. Entonces, ejecutamos esta línea de código, podemos ver que el menor dato aquí ha sido 18.13, ¿sí? El mínimo. Y el máximo, sí, se escribe de igual forma, ponemos el vector del cual nosotros queremos obtener el máximo y na.remove para remover los datos faltantes si es que fuera el caso. Y el mayor dato, perdón, es 1602 para el tiempo de servicio en segundos, el máximo. También dentro de estas medidas de posición vamos a poder calcular los cuartiles, deciles, centiles, etcétera. Como les dije aquí, vamos para todos estos utilizar la función quantil. Sí, vamos a colocar el vector del cual nosotros queremos sacar estos cuantiles, deciles o centiles. Y lo que nos va a cambiar aquí va a ser el vector de probabilidades que vamos a elegir para realizar el cálculo de estas medidas de posición. Entonces, para los cuartiles, aquí utilizamos el argumento props y ponemos el vector para poder calcular los cuartiles. Los cuartiles dividen nuestros datos en 4 partes iguales y toma ese valor que le divide. Sí, el valor que está dividiendo es el que toma. Entonces, el valor que está dividiendo el primer 25% de mis datos es el que le va a tomar como el primer cuartil. El valor que divide el 50% de mis datos es el que le va a tomar como el cuartil 50. Este cuartil 50, más bien este segundo cuartil sí que representa el 50% de los datos, va a ser igual a la mediana, sí, porque también es el dato que se encuentra en la mitad. Luego el cuartil 75, sí, el dato que se va a encontrar separando del 50 al 75%. Y finalmente el último dato, ¿no? Entonces, aquí podemos tener con este vector los cuartiles. Sí, tenemos el cuartil 25, es este dato 75.69, cuartil 50, 122, cuartil 75. Entonces, este cuartil 122 debería coincidir, sí, exactamente con la mediana que obtuvimos arriba. Y el cuartil 65 y bueno, debería coincidir con el máximo, ¿no? Porque es el último valor. Así que está aquí.
Este 1 en realidad estaría ahí además. Sí, en realidad los cuartiles serían estos. Si los tres valores que dividen a mi base en 4 partes iguales. Para los deciles, vamos a escribir ahora en este vector props un vector sí que comienza en el 0.1, termina en 1 y va a dar pasos de 0.1 en 0.1. Aquí debería, bueno, terminar en 0.9. Sí, son los valores en los que está aquí el 10% de mi base de datos y termina en el 49.63, el 20% 67, 30, 40, 50. Este 50 se dan cuenta que coincide con la mediana también y con este cuartil. 60, 70, 80, 90 y bueno, este 100 ya no es necesario. Aquí sería solo hasta 0.9. Si son los datos que dividen a mi base en 10 partes. Tenemos centiles también. Sí, para estos centiles ocupamos o más bien dividimos en el 5% y 95% en este caso. Y la idea es la misma. Lo único que vamos a cambiar es esta división, ¿sí? Los porcentajes en los que yo divido. Entonces aquí me sale donde está el 5% de mis datos, el 95% de mis datos. ¿Listo? Entonces esto puedo hacer el vector, ¿no? Que comienza en 0.05 y termina en 0.95 y voy dando estos pasos de 0.05 en 0.05 hasta llegar al 100, ¿no? O más bien al 0.95. Y bueno, esto me va a dividir mi base en 100 partes, mis datos, perdón, en 100 partes iguales. ¿Listo? Esto con respecto a las medidas de posición. ¿Tienen alguna pregunta de estas medidas? No, listo. Ahora, para las medidas de dispersión, tenemos la varianza, la forma de escribir esto va a ser lo mismo, sí que hemos venido viendo. Escribimos el vector del cual nosotros queremos sacar la medida y el na.remove. Para remover los faltantes. Entonces, para la varianza utilizamos la función var. Acuérdense, es poblacional, perdón, muestral. Esta es la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Utilizamos para esto la función SD. El rango intercuartil, ¿sí? Es la distancia que existe entre el primer y el tercer cuartil. Es decir, aquí, entre este valor, sí, el 75.69 y este del 197.73. Esa diferencia es el rango intercuartil. Para obtener el mínimo y el máximo podemos ocupar la función, perdón, para poner el mínimo y el máximo podemos ocupar directamente la función range. También, sí, aparte de las que vimos ya anteriormente para sacar el mínimo y el máximo. Y lo que me va a dar esta función range es en este orden el mínimo y el máximo como un vector. Entonces, de este vector yo voy a sacar la diferencia. ¿Ok? Porque esa diferencia va a ser el rango. Como vimos antes, utilizo la función diff y saco la diferencia de esto que acabo de calcular del rango. De igual manera, quitando los datos faltantes. Entonces, este es el rango. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, son medidas básicas, cálculos básicos que nosotros podemos realizar a nuestras variables para saber a priori cómo se están comportando nuestros datos.
Ok. Entonces, una vez visto esto, vamos a proceder con ver estos gráficos estadísticos básicos. ¿Ya? Listo. Ya, entonces dentro de estos gráficos que vamos a ver están los histogramas. Sí, estos histogramas me van a dar una primera idea de la distribución que tienen mis variables. Sí, las variables con las que yo estaría trabajando en este caso deberían ser numéricas. Listo, entonces este histograma me va a dar más o menos la forma que va a tener esta distribución. ¿Sí? Em, Internamente sí, lo que se hace dentro del ERE es calcular las frecuencias sí, que tendrían nuestros valores para posicionar en el eje X, en el eje Y. Todo el proceso que se hace a mano, sí, para obtener una tabla de frecuencias y luego con esa tabla de frecuencias ya poder graficar el histograma, es lo que hace internamente la función IST. Ya, a pesar de que el gráfico del histograma es bastante sencillo usando esta función que viene ya por defecto en el ERE sin necesidad de instalar algún otro paquete, internamente sí se hace todo ese proceso, ¿no? Eh, a esta, a esta función is nosotros podemos modificarle de tal manera que le podemos arreglar un poquito, ¿no? Eh, si ponemos simplemente is sale un nombre del gráfico por defecto, sí va a salir todo en inglés. Si sale un nombre del eje X, nombre del eje Y, sale en un color predeterminado para el R, que es como plomizo así. Entonces, todo eso sale por defecto y sí vamos también a poder cambiarlo si es que fuera el caso de verle un poco más agradable a la vista estos gráficos. También tenemos el diagrama de barras o también los gráficos circulares. Sí, este diagrama de barras podemos utilizarlo de igual forma para, perdón, teniendo la misma lógica de las frecuencias del histograma, pero este diagrama de barras lo vamos a usar ya con datos que son categóricos. Sí, categóricos u ordinales. Sí, en este caso pueden contar como los datos que son de tipo carácter o los datos que son de tipo factor. Me pueden ayudar a realizar este gráfico de barras. Por ejemplo, me va a contar todos los elementos que estén en sexo femenino o sexo masculino. Ya, entonces sí hace un diagrama de frecuencias, pero en este caso ya no es necesario que los datos sean cuantitativos, sino más bien categóricos y ordinales. Tenemos esto con respecto al diagrama de barras. Podemos utilizar la función plot para realizar el diagrama de barras y de igual forma podemos cambiar el nombre del título, ¿no? Del gráfico, el nombre del eje X, del eje Y, el color, etcétera. Para el gráfico de pastel, vamos a utilizar la función pie. Sí, aquí de igual forma, me realiza el gráfico común, sí, que todos conocemos de pastel, sí, en porcentajes. Para esto se tiene que hacer un paso extra para sacar una tablita de porcentajes, que ya lo vamos a ver. De igual forma puedo editarlo, ¿no? Para cambiar el nombre de la tabla, ponerle subtítulos, etcétera. Podemos también utilizar la función barplot para realizar el diagrama de barras y en vez de la función plot. Em, la diferencia es que
este bar plot nos va a pedir un tipo de dato ya no como vector, sino más bien como una tablita que también ya vamos a ver, como un resumen de los datos para poder hacer este bar plot. Sin embargo, el gráfico va a ser casi idéntico, ¿no? Tenemos también diagramas de dispersión, donde puede ser un poco más claro qué tan dispersos están los datos y cuántos datos pueden ubicarse en valores súper extremos. Para esto, de igual manera, vamos a utilizar variables numéricas, ¿sí? Puede ser con diagramas de puntos, sí, que nos muestran simplemente con puntos las dispersiones que tienen nuestros datos. Un diagrama de caja y bogotes, que es bastante conocido, sí, donde nosotros también vamos a poder observar los datos que ya son extremos y que se salen del último bigote, por decirle así. Y bueno, lo más importante de todos los gráficos, aparte de esta parte visual, es saber la interpretación, sí, que nos están dando los datos. Si en un diagrama, perdón, si en un histograma, los datos salen todos casi, o sea, o puede darse, perdón, que todos salgan rectos, si todas las líneas estén en el mismo punto. Lo que nos puede decir es que es una distribución constante o si tiene forma de campana como tal, es una distribución normal. Si vemos que el diagrama va creciendo, decreciendo puede ser una exponencial, una logarítmica. Entonces, son cosas que tal vez a simple vista podamos decir si es que se da el caso de nuestros datos para tener una visión más amplia a priori, ¿no? Antes de hacer cualquier otro tipo de análisis. Igual con los diagramas de caja, los diagramas en sí de dispersión, podemos ver si es que en realidad existen estos valores extremos que nos pueden estar alterando, por ejemplo, la media, si es que es necesario retirar algún porcentaje de las colas para nosotros poder seguir con nuestros cálculos. El gráfico de barras, la misma idea que los histogramas, pero para datos categóricos. Los diagramas de pastel, sí, para ver tal vez la representatividad que tiene alguna variable, sí. Entonces, son los gráficos más básicos que podemos encontrar. Ahora, vamos a ver en el R cómo poder graficar todo esto. Tenemos para graficar un histograma súper sencillo. Sí, vamos, lo primero que vamos a colocar va a ser el vector, ¿sí? Del cual nosotros queremos hacer este gráfico. Ahora tengan en cuenta que esto, hacer un gráfico, se va a proyectar aquí en esta ventana del viewer, de aquí del ERE. Entonces, si nosotros tenemos esta pestaña aquí abajísimo, se nos va a producir un error. Puedo correr esto ahorita. Y me va a producir un error, sí, porque dice que los márgenes de esta ventana no son lo suficiente, perdón, lo suficientemente grandes para visualizar este objeto. Entonces, le voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver aquí todo lo que yo estoy graficando. Entonces, nuevamente vuelvo a correr el histograma. Sí, es el formato que tiene aquí el histograma por defecto en el R. Sí, miren, si se dan cuenta, yo solamente estoy poniendo el vector. No estoy poniendo ningún otro argumento dentro del histograma. Sí, me retorna un gráfico. Si se dan cuenta, el color es un poco entre plomo y azulito, no sé. El título sí sale en inglés y histogram of y todo lo que tengo aquí como variable, si se dan cuenta. De igual forma aquí, todo lo que tengo como variable me aparece en el eje X y en el eje Y me va a aparecer frequency. Así que es, bueno, la frecuencia, ¿no? Que es como se forma el histograma. Ahora, yo puedo hacer algunas modificaciones, por ejemplo, así sea un gráfico súper rápido para presentarlo hasta en el informe más básico. No puedo presentarlo con este título, sí, y escrito aquí en inglés encima más frequency
y he escrito esto en el eje X igual como título del eje. Entonces voy a utilizar el argumento main para modificar el título. Entonces voy a poner entre comillas, sí, porque es un carácter, voy a poner el título que yo quiero, en este caso histograma del tiempo de servicio en segundos. Para modificar los títulos del eje X y del eje Y voy a utilizar la función xlab y ylab respectivamente. Y de igual manera voy a escribir como carácter el título que quiero. Entonces, para el eje X dice tiempo de servicio, entre paréntesis seg, para decir que es en segundos. Y en el eje Y dice frecuencia. Voy a correr esto. Y si se dan cuenta ya me cambió el título aquí del gráfico, del eje X, perdón, aquí del eje X y del eje Y. Puedo cambiar el color, sí, de mi gráfico. Para eso voy a utilizar el argumento call. Sí, pueden escribirlo seguido, ¿no? Seguido de la coma estos, sí, sin problema. Y por cuestiones de orden, yo lo escribí así. Ya, entonces para el color pueden utilizar el argumento call y aquí ponemos el color, en este caso dice red, sí, rojo, los colores básicos. El R los va a identificar. Si queremos algún otro color, hay una tabla de colores en el R que ya cuando hagamos los gráficos más elaborados, yo les voy a pasar un documento donde pueden encontrar los códigos, así si es que han manejado en algún momento HTML, si es más o menos la idea, si son códigos así, o nombres de colores que el R reconoce, o que ciertas funciones reconoce. Entonces, ese será un documento que les pasaré después, ya cuando ocupemos con más variedad. Este border también es para cambiar el color del borde, sí, del gráfico. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con este código. Si se dan cuenta, cambió el color, sí, a rojo. Aquí en vez de black puedo poner, pongamos blue. Sí, entonces si se dan cuenta, cambiaron aquí las líneas de los bordes del gráfico, sí, cambiaron a color azul. Pueden ponerlo en rojo mismo, sí, sin... mm, sí. Ahora aquí estoy haciendo un histograma de igual manera, pero de la variable monto. Sí, aquí ya cambié el título, dice histograma de los montos de transacción. En X dice monto de transacción, en Y dice frecuencia, el color escogí orange y el borde sigue siendo negro. ¿Sí? Entonces vemos que ya cambió hasta la distribución, si no es la misma que teníamos para el tiempo de servicio en segundos. Podemos editar si es que ustedes quieren los rangos sí de límites del eje X y del eje Y mediante estas funciones, mediante estos argumentos más bien. Se puede aquí aumentar algún otro argumento si luego de la coma, esta coma está de más por ahora. Pueden poner aquí una coma y seguir aumentando los argumentos que deseen. Entonces pueden aumentar, perdón, el argumento xlim o ylim para poner los límites que tienen estos ejes. Por ejemplo, aquí, que bueno, este límite no tiene mucho sentido en este gráfico, pero podemos ponerlo aquí un 6000, como dice ahí. Sí, entonces se dan cuenta, el gráfico se corta aquí, a pesar de que sí hay datos más arriba, ¿no? Pero estoy yo limitándole de 0 a 6000, entonces es lo que pasa. Pueden aumentar esos argumentos también, si es que desean. Ahora, si yo quiero obtener ahora la función de densidad es
una función ya continua, no como el histograma donde se obtienen estas frecuencias. Yo para sacar la función de densidad que va a ser una línea continua y va a tener en realidad la forma que tiene este histograma, más o menos va a ir así la línea. Yo para eso necesito sacar la función de densidad de mi variable y para eso yo voy a usar la función density. Lo primero que voy a hacer es guardar en una variable, si en este caso se llama densidad tiempo. La función de densidad que obtengo con esta función density. ¿De qué? De la variable que estoy ocupando. En este caso es la variable tiempo de servicio en segundos. Entonces voy a guardar aquí la densidad, ¿sí? Con esta función density y a esta densidad tiempo yo voy a hacerle este plot. Tenemos los mismos argumentos, sí, que usamos para el histograma, sí, main, xlab, ylab, call. Y aquí lo que me va a graficar es una línea continua que si se dan cuenta tiene la forma del primer histograma que hicimos. ¿Sí? Lo ven aquí. Y es una línea continua. Ahora podemos realizar lo mismo para el monto si obtenemos la densidad del monto, ¿no? Con la función density. Ponemos aquí como argumento, como primer argumento del plot densidad monto. Los mismos argumentos para editar lo más básico de los títulos. Podemos aquí poner otro color, que si yo ve pink. Y también me va a graficar perdón, no corrí la densidad. Ok. Sí. Entonces vemos que esta función de densidad tiene la forma del más o menos del segundo histograma que vimos. Pero ya es la densidad. ¿Ya? Ahora para el gráfico de barras, que ya vamos a ocupar alguna otra función, alguna otra variable, sí, que no sea cuantitativa, sino en este caso ordinal, perdón, que sean nominales, variables categóricas, como habíamos visto que es el caso de los factores. Entonces, aquí yo le estoy primero transformando, guardando en un nuevo vector a la variable ns, sí, de mi data. Acordémonos, ns contiene la información de si en cierta sucursal se tiene o no un nuevo sistema, así que solo tiene como dato sí o no. Entonces lo voy a transformar en factor porque eso no lo hice al inicio para poder usarla y graficar un diagrama de barras. Simplemente voy a poner este vector que debe ser categórico. Voy a ocupar los mismos argumentos sí para cambiar los nombres y aquí en call yo voy a poner un vector de colores. ¿Sí? Estos son los colores que les decía que le reconoce, que están en la tablita que ya les voy a compartir. Hay un color llamado Royal Blue, Sea Green. Entonces pongo dos colores, en este caso, sí, un vector de dos colores, porque tengo dos factores. Perdón, tengo dos niveles en mi variable que es un factor. Yo puedo correr esto con la función plot, ¿sí? Y voy a obtener estos dos colores. Sí, es bueno poner para diferenciar los colores porque no son los mismos niveles, ¿no? Entonces es mejor hacerlo así. Entonces, si nos damos cuenta aquí está contando, sí, nos está dando la frecuencia de cuántas sucursales, en este caso en el banco, no tienen el nuevo sistema y cuántas sí. Vemos que la mayoría sí tienen ese nuevo sistema implementado. Podemos hacer lo mismo con esta variable que es el nivel de formación. En el nivel de formación tenemos 4 niveles. Sí, aquí tenemos bachiller, tecnología, educación, no sé, creo que era superior, universidad o cuarto nivel. Sí, bachiller, tecnología, universidad y cuarto nivel. Son los 4 niveles que tenemos dentro de esta variable nivel de formación.
La convertimos en factor porque eso no lo habíamos hecho al inicio. Si estuviera dentro de la función mutate que pusimos al inicio, ya estuviera transformado en factor, no fuera necesario este paso, ¿no? Simplemente pondríamos la variable que ya es un factor, la pondríamos aquí como primer argumento. Y de igual manera aquí vamos a poner 4 colores. Sí, dice royal blue, sea green, pink, red. Obteniendo el gráfico de barras para esta variable nivel de formación. Entonces vemos que la mayoría de cajeros, en este caso, son bachilleres y unos pocos, sí hay una minoría de estos cajeros que tienen tecnología. ¿Listo? Entonces son conclusiones súper básicas que podemos hacer de estos gráficos. Ahora, ya vamos a ocupar ahora la función barplot, que como les dije, también nos genera un gráfico de barras. Sin embargo, para esta función barplot, nosotros tenemos que poner como primer argumento ya no la variable que nosotros vamos a usar, sino podemos poner una tabla. ¿Sí? Debemos poner más bien una tabla. Y esta función barplot me acepta tablas que tengan el formato de la función table. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros podemos poner ya no solo una variable ahí, un factor en este caso, sino podemos poner 2 factores, ¿sí? Para que me haga el gráfico de barras en función de esta tabla, ¿sí? Del conteo que está haciendo de esta tabla con estos 2 factores. Entonces, voy a transformarle a esta función sexo primero en un factor y voy a sacar un table, ¿sí? De la variable sexo y de la variable de nivel de formación que acabamos de transformarle aquí en un factor. Y primero voy a ver qué es lo que yo obtengo en esa tabla. Sí, entonces si se dan cuenta son frecuencias, sí me hace un conteo, una tabla de sexo versus nivel de formación. Y en el gráfico lo que yo voy a hacer es colocar como primer argumento esta tabla que tiene el formato de la función table. Debo hacerlo así. Coloco esta tabla primero que dice tab-banco. Modifico de igual manera los argumentos para cambiar los nombres y aquí en color yo voy a escoger 2 colores que será que identifica el sexo y el nivel de formación. Y voy a obtener un bar plot de esta manera. Sí, aquí con el color naranja, sí, yo identifico el sexo. Sí, dentro de este nivel de formación. Entonces, voy a tener el sexo o masculino o femenino para todos estos niveles de formación. Puedo poner el orden de esto que yo pongo aquí es en función del orden que está aquí, no en los niveles. Primero está femenino, luego masculino. Eso quiere decir que este orange va a representar a las mujeres y este gray a los hombres, sí, femenino y masculino. Puedo también poner aquí etiquetas para no perderme y saber cuál es hombre, cuál es mujer. Solo con la función, el argumento labs o labels. Eh, Sin embargo, eso ya lo vamos a ver luego cuando veamos gráficos más elaborados. Pero sí, para un gráfico sencillo, esto funciona bien. Para realizar un gráfico de pastel, nosotros tenemos que realizar una tabla de porcentajes y para ello vamos a utilizar la función table también, pero aparte de eso la función prop table que ya habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a las variables cuantitativas, ¿no? De la variable nuevo sistema,
perdón, nos quedamos en las variables categóricas. De la variable nuevo sistema, que yo ya la transformé a un factor, hago un table. Sí, pueden ver aquí, es lo que está pasando. Si no o sí, me hace este conteo. A este table yo le voy a sacar este prop table que ya habíamos visto en alguna ocasión, que lo que me hace es el- esta tabla en porcentajes. Sí. Ahora hace falta multiplicarle por 100 para que sea un porcentaje. Y aquí estoy redondeando el valor porque tiene varios decimales. Lo voy a redondear 4, ya. 4 decimales. Y a ello lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Y eso es lo que se me guarda aquí en esta tabla porcentajes. ¿Sí? 20.01 y 79.99. Estos son porcentajes. Entonces, ya al momento de ser números, porcentajes, finalmente, luego de redondear, multiplicar por 100 para obtener el valor como porcentaje, yo le transformo en un dato numérico, ¿sí? Porque son los porcentajes que yo tengo que ingresar. Entonces, aquí, eh, lo siguiente que yo voy a hacer para utilizar esta función pi para el diagrama de pastel, voy a hacer una etiqueta. Sí que es una etiqueta, son los nombres que me van a salir en el diagrama de pastel. Entonces aquí en este caso voy a crear este vector que dice nombres. Sí, lo primero que va a decir no hay nuevo sistema, sí que me representa este no. El otro va a decir sí hay nuevo sistema. Y para crear esta etiqueta, lo que yo voy a hacer es a estos nombres juntarle este vector de porcentajes, ¿sí? Voy a utilizar este por ciento, sí, para que se escriba y la separación de todo esto que yo estoy poniendo aquí, este nombre, porcentajes, los dos vectores y este porcentaje van a estar separados por un espacio. Entonces, de esta manera yo voy a formar la etiqueta. Lo que yo voy a poner aquí es los valores, ¿sí? Estos valores, esto que dice porcentajes. Luego voy a poner la etiqueta que yo creé de la manera que yo quería para que eso me salga en el diagrama de pastel. Le cambio el nombre y aquí le puse un subtítulo también. Entonces, hay un título que dice gráfico de torta, un subtítulo que dice evaluación del nuevo sistema. Y voy a correr esto para que se den cuenta de qué es lo que pasó. Y no voy a correr antes de eso todo este proceso que les acabo de explicar. Entonces, en las etiquetas, si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo con este paste es pegar todo esto hasta aquí. Entonces, yo pego lo que dice nombres, se va a pegar elemento a elemento, ¿no? Porque son vectores. Pego lo que dice nombres, y en este caso me va a ver, no hay nuevo sistema, luego de eso se me va a pegar el primer porcentaje que apareció aquí en el vector de porcentajes, que estoy uniendo aquí, y después de eso se me va a pegar este dígito de porcentaje que yo le puse también. Ahora, estos eh, tres elementos que yo estoy pegando, le digo también que me separe mediante un espacio. Entonces, dice, no hay nuevo sistema, me crea el espacio, me coloca el 20.01%, sí, de este porcentaje, me coloca el espacio y el signo del porcentaje. Estas son las etiquetas que voy a tener dentro de mi comercio. O sea, yo le puedo editar esto como ustedes gusten, ¿no? Simplemente es un ejemplo. Corro esta función pi y si se dan cuenta aquí me aparece no hay nuevo sistema, 20.01%, si es la etiqueta que yo le pongo. Aquí sí hay nuevo sistema, 79.99%. Si es la etiqueta que yo le puse, puedo poner como etiqueta solo el porcentaje sin escribir todo esto. Entonces no hay problema. Ahora, para el diagrama de dispersión que les comenté, vamos a utilizar la función plot, ¿sí? Simplemente la función plot. Entonces hacemos un diagrama de dispersión en el eje X y Y,
¿sí? Entonces, podemos poner dos variables numéricas para ver cómo se comportan estas dos variables, qué tan dispersos están en, en el plano. Entonces, en X vamos a poner la variable primero que está el tiempo de servicio en segundos, en la variable Y. Sí, en el eje Y, perdón, vamos a poner la variable monto. Y vamos a graficar este diagrama de dispersión. Listo, entonces, bueno, aquí no es muy claro. Ahora, si nosotros vemos aquí, hay un dato que es bastante atípico, uno solo. Estos no muestran, o sea, visualmente, no a priori sin hacer ningún otro tipo de análisis, no muestran ninguna alteración para decir súper relevante, pero este dato sí. Entonces, este dato podría contar como un dato bastante atípico. Em, Podemos realizar los mismos cambios y para poner un título, cambiar el nombre del eje X, del eje Y, poner colores, con los mismos argumentos que estábamos ocupando en los gráficos anteriores. Sin embargo, si se dan cuenta, estos gráficos son bastante estáticos, ¿sí? Simplemente vemos la información que está aquí, no vemos nada más. Si es que nosotros ponemos etiquetas, pues veremos las etiquetas que están ahí y ningún otro tipo de información. Hay librerías un poco más interesantes que nos permiten hacer los gráficos más dinámicos, y iterativos y bonitos, que son en las que nos vamos a centrar después. Pero para un análisis a priori está bien. Tenemos también el diagrama de caja y bigotes. Para este vamos a ocupar la función boxplot. ¿Sí? Ponemos el vector, sí que ya volvemos ahora sí a los datos cuantitativos. Ponemos el vector de datos numéricos. Igual aquí yo le estoy cambiando el, el título, sí, dice diagrama de caja. Este outline es para que nos aparezca una línea que delimita a los datos que ya vienen a ser un poco más extremos, por decir así. Acuérdense que nosotros tenemos una cantidad de datos, ¿no? Podemos suavizar también a nuestros datos para que de alguna forma estos datos extremos bajen. Entonces, este outline true es para que me salgan estas líneas que delimitan, ¿no? O sea, se supone que todo lo que sale de esa línea viene ya a ser un dato extremo. ¿Sí? No, son los datos que nos van a graficar aquí. Por eso también este diagrama de caja es tomado como un gráfico de dispersión, porque tenemos distorsión aquí. Ahora aquí podemos hacer un gráfico de caja un poco más completo. Sí, no solamente hacerlo, por ejemplo, aquí por la variable tiempo de servicio en segundos, sino aumentarle una variable categórica para que me haga por cada categoría un diagrama, digamos. Por ejemplo, si fuera aquí en sexo, tendríamos un diagrama para el sexo femenino, un diagrama para el masculino. Listo, entonces lo que estoy haciendo en la línea de aquí. Para este ejemplo voy a utilizar la variable edad, que también es numérica. Entonces utilizo en X, sí, que es aquí, voy a poner el nivel de formación. Y en Y voy a poner los datos de la edad. Lo mismo aquí, como son 4 niveles de nivel de formación, sería bueno que cada diagrama de caja tenga su color, por eso están aquí sus 4 colores. Y el outline es de nuevo para mostrar estas líneas que ya separan a los datos extremos. Sí, entonces aquí podemos ver mejor. ¿Listo? Por ejemplo, aquí para bachiller tenemos nuestro diagrama de caja de la edad, de la variable edad. Vemos que no hay valores extremos. En tecnología tampoco tenemos valores extremos. Para tercer nivel tenemos 2 valores extremos. Para el nivel de formación universidad incompleta tenemos 2 extremos.
Y es decir, en total, sí, si hacemos una referencia de la edad respecto al nivel educativo, tendríamos solo 4 valores extremos aquí. Entonces es un poco más claro el análisis que el otro gráfico donde teníamos un montón de puntos que sobresalían. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo sencillo de cómo unir algunas de las funciones que estábamos ocupando, como la función filter en este caso, para también unir a estos gráficos. En la clase del día lunes habíamos visto a breves rasgos cómo unir con una función backplot. Vimos que funcionaba bien utilizar el operador pipe con el signo de dólar para poder hacer un bar plot. Y la misma idea vamos a utilizar aquí. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy teniendo mi databanco, estoy filtrando el cajero 4820 y la transacción que sea cobro pago de cuenta externa. Y de esto yo digo que de estos datos que yo estoy filtrando, solo de estos voy a hacer un histogram. Utilizo el operador py con signo de dólar. Acuérdense aquí igual el resultado no va a ser una tabla. Yo no estoy manipulando la tabla, sino estoy operando dentro de esa tabla para obtener un gráfico. Entonces tengo que utilizar el operador py con dólar. Si pongo ist, voy a hacer un histograma de la variable tiempo de servicio en segundos dividido para 60, que me retorna el tiempo de servicios ya en minutos. Y cambio el título, el nombre del eje X, del eje Y, el color del histograma, el color del borde. Voy a correr este color. ¿Sí? Entonces, este es histograma del tiempo de servicio en segundos del cajero 4820 de la transacción cobro pago cuenta externa. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como se puede usar las variables, perdón, las funciones que habíamos visto anteriormente, unidos sean a cálculos o a estos gráficos con el operador pipe con la modificación del asignador. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte de los gráficos y las medidas que hemos visto? Pues si no es así, de igual forma aquí tienen unos ejercicios, sí, para que practiquen, para que los hagan, para que estén manipulando un poco más de esta parte. El día de mañana vamos a continuar con la parte de manipulación de datos. Ya, entonces, si no hay preguntas sobre esta parte, sería todo por hoy. Sería bueno que este ejercicio también me lo envíen a mi correo. ¿Listo? Igual hasta el día, puede ser hasta el día de mañana, no es complicado esto, pueden hacerlo en esta media hora que queda. Entonces me pueden enviar hasta el día de mañana, igual hasta la hora de clase. Y nos veríamos el día de mañana, si no hay preguntas. Hasta mañana, profe, gracias. Ya, listo. Gracias, chao. Gracias, hasta mañana.